Pentecostés lo es todos los días. Aquellos que hemos sido llenos con el Espíritu Santo en algún momento de nuestras vidas, Pentecostés lo es todos los días. Y si tú, por algún motivo, sea el que sea, aún no has sido llena y lleno con el poder del Espíritu Santo, este es el mejor día de todos. Es el día que el Señor ha escogido para que sus hijas y sus hijos reciban ese don prometido y ese don entregado a la iglesia del Señor. Amén. Amén. Amor, hermanos, no le tengas miedo al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Dios no da nada malo. Todo lo que Dios da es bueno y es necesario para nuestras vidas. No le creas a esos listos, esos teólogos listos que dicen que el Espíritu Santo no es necesario para estos días. No le creas a esos que saben mucho de la Biblia, que dicen que podemos hacer la obra de Dios sin el Espíritu Santo, sin el poder, sin la investidura del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¡Es imposible! Es imposible. Por eso Jesús lo prometió. Los profetas, como veremos hoy, lo prometieron. Y por eso, a día de hoy, millones de hombres y mujeres en todo el mundo vienen a Cristo, abren sus corazones, creen a la palabra y reciben lo que el día de Pentecostés tuvo lugar en la ciudad de Jerusalén. Y se sigue repitiendo día tras día, año tras año, generación tras generación en la iglesia del Señor. Amén. Porque Dios es bueno y todo lo que hace es bueno y necesario para nosotros. Así que yo soy un hombre muy feliz en esta mañana porque me toca compartir y predicar la palabra del Señor en el día de Pentecostés. Y sabéis, no somos pentecostales para sentirnos orgullosos de que somos... No. De nada tenemos de qué vanagloriarnos, sino de Cristo y de su cruz. Y de que Él en su misericordia ha decidido darnos y derramar sobre nuestras vidas las primicias, lo mejor de sí mismo, como veremos a continuación. Porque sabéis, hermanos y hermanas, en la historia de la humanidad hay 3 acontecimientos que superan en importancia a cualquier otro momento o acontecimiento. El primero es el nacimiento de Jesús. El nacimiento, la encarnación de Cristo como hombre. El segundo es la muerte y resurrección de Jesús. Y el tercero, la venida del Espíritu Santo sobre la iglesia. No hay momentos, no hay situaciones, no hay eventos de mayor trascendencia e importancia para la historia de la humanidad que el nacimiento, la muerte y resurrección y la venida del Espíritu Santo. Así es, y es lo que ha marcado y está marcando el acontecer de la historia desde que esos acontecimientos tuvieron lugar. Dice, como hemos visto ya en el vídeo, que recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y dice un poquito más adelante, días después de que Jesús pronunció estas palabras, que cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos, sin excepción, todos y todas, llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Que el Señor bendiga su palabra. La iglesia siempre ha de decir amén a aquello que está escrito en la palabra. Y fueron todos, sin excepción, llenos del Espíritu Santo. Hermanos, Pentecostés es una palabra, es un término griego que se utiliza para referirse a la fiesta que los judíos celebraban 50 días después de Pesaj, 50 días después de la Pascua. Y esta fiesta de Pentecostés coincide con lo que los hebreos, los judíos, aún a día de hoy celebran, el Shavuot, la fiesta de las semanas, 7 semanas después de la Pascua. El primer día de reposo después del último día de reposo de la Pascua es cuando se celebra Shavuot, la fiesta de las semanas. 7 por 7, 49, el siguiente día es Pentecostés, que significa 50 en griego, como lo conocemos nosotros. Es una de las 3 fiestas principales que el Señor le mandó a Moisés enseñar a su pueblo y que todo varón judío debía cumplir cada año de su vida.
Si queréis saber más acerca de esta fiesta, podéis ir al libro de Éxodo en el capítulo 34, en el versículo 22. Ahí aparece en primer lugar. Y después en Levítico 23 y Deuteronomio 16. Dice así en Levítico: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo de la Pascua, desde el día en que ofreciereis la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. Hasta el día siguiente del 7º día de reposo contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el grano nuevo al Señor. Y en Deuteronomio añade: 7 semanas contarás. Desde que comenzare a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las 7 semanas. Y harás la fiesta solemne de las semanas al Señor tu Dios. De la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor tu Dios te hubiere bendecido. Y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, tu siervo, tu sierva, etcétera, etcétera. Sigue: en el lugar que el Señor tu Dios hubiere escogido, para poner allí su nombre. Aquí vemos cómo Dios ordena al pueblo de Israel cuándo debe ser la fiesta y cómo deben celebrar la fiesta. No solo en los aspectos prácticos, sino también en la actitud, con alegría. Te alegrarás en ese día cuando celebres la fiesta de las primicias. Y es que esta fiesta es una fiesta como en el mundo semítico y en Israel hoy día también, una fiesta con un significado agrícola. Y antiguamente las primicias se llevaban precisamente al templo de Jerusalén. ¿Sabéis? De acuerdo a la tradición hebrea, esta fiesta también coincide con el momento en el que Dios le entregó la Torá, le entregó los mandamientos a Moisés en el monte Sinaí, después de que habían salido de Egipto. Y a mí me parece algo maravilloso que Dios haya escogido precisamente ese día, miles de años después, para entregar aquello que Él había prometido en el Antiguo Testamento. Aquello que había prometido por medio del Mesías. Es el Espíritu Santo, la llenura, la rebosura, el rebosar, el que se desparrame porque sobra y abunda del Espíritu Santo sobre las vidas de los creyentes. Hermanos, hermanas, de la misma forma que el Señor entregó los mandamientos al pueblo de Israel, el Señor nos ha entregado su Espíritu Santo para que rebose, para que sobreabunde, para que nos lleve al cumplimiento de su voluntad. Y como leemos en la Escritura, ha sido derramado para toda la iglesia, no solo para unos pocos, no solo para unos escogidos, para todos, absolutamente todos los que creen y confiesen su nombre. Para esta generación, hasta que el Señor vuelva. El Señor tiene siempre un Pentecostés preparado, hermanos y hermanas. ¿Amén? ¿Lo creemos? El Señor tiene un Pentecostés para nuestras vidas hasta que Él vuelva. Y es un regalo que Dios tiene para los hijos e hijas que creen en sus promesas y que las reciben. Que las reciben por fe. Que no rechazan nada de lo que Dios tiene para ellos. Ahora bien, no podemos ser muy largos, no me quiero extender mucho. Pero quiero que tu corazón pueda arder como lo arde el mío cuando pensamos en Pentecostés. Porque, ¿saben? Mi experiencia con Pentecostés tuvo lugar hace ya 21 o 22 años. Y lo tengo como un recuerdo bonito en el tiempo, lo tengo como un momento especial donde Dios me bendijo sobremanera. Pero no se quedó ahí. Y es que cada día de estos 21 o 22 años, Pentecostés ha acompañado mi vida como creyente, como hijo de Dios, como siervo del Señor. ¿Para qué? Para cumplir su voluntad en esta generación y en este tiempo. Para alcanzar poquito a poco y pasito a paso la estatura conforme al varón perfecto que es Jesucristo. Y es que Pentecostés es un regalo, como vamos a ver a continuación. Pero tristemente, hoy día hay muchos creyentes en todo el mundo que desconocen tanto el significado como las implicaciones de Pentecostés. Y debido a esta ignorancia, este desconocimiento, no disfrutan de la llenura de Dios en sus vidas. No disfrutan de esa llenura diaria y constante del Señor y del Espíritu en sus vidas. Tienen tal vez una idea equivocada. Tienen prejuicios, tienen temores que los alejan de un regalo que Dios tiene para todos y cada uno de sus hijos. Tal vez falta de doctrina, tal vez demasiado racionalismo, tal vez simple ignorancia les impiden recibir este maravilloso e imprescindible don de Dios para nuestras vidas.
¿Amén? ¿Ustedes creen que Dios va a prometer algo que no va a ser necesario para nosotros? ¿Ustedes creen que Dios va a proveer de algo para sus hijos que no es estrictamente necesario para cada uno de ellos? ¿Ustedes creen que Dios nos va a dar algo que no va a ser bueno y beneficioso para todas y cada una de las áreas de nuestra vida? Claro que no. Todo lo que Dios nos da es bueno. Todo lo que Dios nos da es necesario. Todo lo que Dios nos da debemos recibirlo por fe. Por fe. Fíjense la diferencia que tiene el Espíritu Santo en una vida. Y voy a poner solamente un ejemplo rápido para entrar en lo que quiero desarrollar en esta mañana. Los discípulos de Jesús habían vivido con Él 3 años y medio. Le habían visto hacer todo tipo de milagros. Habían escuchado cómo Jesús enseñaba con gracia y con autoridad. Habían visto a Jesús caminar sobre las aguas. Habían visto a Jesús resucitar muertos. Habían visto a Jesús alimentar a miles de personas. Habían visto a Jesús hacer todo tipo de milagros. Pero cuando llegó Pentecostés, ¿dónde estaban los discípulos? Confinados, escondidos, asustados y temerosos. ¿Por qué? Porque todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Es verdad, estaban obedeciendo al Señor en Jerusalén, esperando por la promesa, pero eso que para nosotros es tan familiar como el Espíritu Santo, para ellos les sonaba, ¿qué será eso del Ruach HaKodesh? ¿Qué será eso? Sí, hemos escuchado acerca del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento. Hemos escuchado cómo el Espíritu de Dios se paseaba sobre las aguas cuando Dios creaba todas las cosas. Hemos escuchado cómo el Espíritu investiga a los profetas para hablar palabra del Señor. Pero ¿qué es eso de que esperemos por el Espíritu Santo? No sabían lo que era, pero creyeron a Jesús. Ahora bien, ellos estaban como tú y yo estamos cuando no estamos llenos del Espíritu Santo. Muertos de miedo, asustados, impotentes, incapaces. Huyendo de las circunstancias, escondiéndose de fantasmas y temores que no eran reales. Pero cuando llegó Pentecostés, cuando llegó el día de entregar las primicias, el Señor y Padre, en su misericordia, entregó las primicias de su Espíritu a la Iglesia. Y entonces todo cambió. Déjame decirte algo como tu hermano y como tu pastor. Hasta que no seas lleno y llena del Espíritu Santo, serás como esos discípulos escondidos en el aposento alto. Incapaces y temerosos. Porque esta obra, la obra de Cristo, solamente es posible hacerla con las armas que Cristo nos ha entregado. Y estas armas son espirituales. La vida cristiana solamente es posible vivirla, experimentarla y triunfar en ella por medio del Espíritu Santo que mora en nosotros y quiere rebosar en nuestras vidas. Tus razonamientos, tus ideas, la paranoia que te hayas montado en tu cabeza porque has leído muchos libros de cristianos famosos, no te sirven de nada si no estás lleno y llena del Espíritu Santo. Absolutamente de nada. Podrás venir al culto durante muchos años. Podrás hacer muchas cosas para la iglesia, pero no habrás cumplido con el propósito de Dios para tu vida. Porque el propósito de Dios para tu vida solo se puede cumplir 100% en la vida de hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Hombres y mujeres que se dejan desbordar y rebosar por el Espíritu Santo. Hermano, hermana, si tú eres uno de esos que todavía no has recibido ese don, te pido por favor que no estés triste, porque el Señor quiere llenarte de su Espíritu. El Señor hoy quiere llenarte de su Espíritu. Así que ten fe y pídeselo de corazón. Deja de hacer caso o de escuchar las excusas que pone tu mente, los argumentos que puedas tener en tu interior, los temores o todos los prejuicios que puedas tener en tu mente. O sea, todo eso no sirve de nada, sino para bloquear el propósito de Dios en tu vida, para paralizarte. El otro día cuando ya nos dejaban tomar algo, ¿verdad? Adán y yo estábamos charlando en una terraza y se acercó la camarera. ¿Y qué le pasaba a Adán? Estaba con ansiedad. Y mientras se acerca
me fijo en cómo se comporta y el Espíritu Santo me dice, háblale. Digo, ¿qué te pasa en la mano? Y entonces dice, tengo ansiedad porque estoy dejando de fumar. Le digo, ¿te puedo preguntar cómo te llamas? Nos dijo su nombre. Digo, voy a orar por ti. Se queda un poco así, ¿tú crees en Dios? Bueno, sí, yo creo en Dios, me dice yo, pero no creo en la religión. Y digo, muy bien, yo tampoco. Yo no creo en la religión, yo creo en Dios y creo en un Dios vivo. ¿Sabes? Un hombre o una mujer que no está lleno del Espíritu Santo ve el tembleque y le importa un pepino. Pobrecita, está nerviosa. No se preocupa, no discierne lo que hay detrás de esa reacción física. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vemos las oportunidades porque vemos a través del Espíritu. Y saben, humanamente, yo no soy uno que va a decirle a alguien que voy a orar por ti si no tengo cierta confianza con él. Mi mujer lo sabe. Mi mujer lo sabe. Mi mujer sabe que no soy una persona a la que le gusta invadir el espacio de otras personas. Mi mujer lo sabe. Ahora, pero cuando uno está lleno del Espíritu Santo, se quitan los prejuicios, se quita la vergüenza, se quitan los temores, y lo único que ves es una persona a la que Cristo quiere salvar. Lo único que ves es una persona que necesita a Jesús, tanto como tú y tanto como yo, y que tiene el mismo derecho que tú y yo a escuchar la palabra de Jesús. Y entonces es cuando el poder del Espíritu Santo actúa. Cuando la chica se va, le digo, mira, Dan, esto es evangelizar. Esto es evangelizar. Esto es ser testigos de Jesús en cualquier momento y en cualquier lugar. Y tal vez esa chica nunca se convierta conmigo, pero Dios pondrá a otra persona en su camino. Y después a otra, y después a otra, porque Dios siempre tiene siervos fieles para alcanzar las vidas. Y tal vez yo nunca lo vea, pero cuán bueno sería llegar un día al cielo y digo, ¡hey, me acuerdo de ti! A que dejaste de fumar, ¿eh? Hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que ven con los ojos del Señor. Ahora bien, ¿qué es, hermano, hermana? ¿Qué es Pentecostés? Pentecostés, en primer lugar, es una promesa cumplida. Es una promesa hecha por Dios y cumplida por Dios. Dice en el texto que leemos en Hechos, capítulo 2, un poquito más adelante de lo que estamos leyendo, y lo voy a leer de Hechos, pero lo encontráis casi literalmente igual en Joel, en el profeta Joel, en el capítulo 2, versículos 28 al 29. Dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice el Señor, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi Espíritu Santo y profetizarán. Pues hace 2000 años en la ciudad de Jerusalén, en la fiesta de Shavuot, cuando se llevaban las primicias al templo, el Espíritu Santo se derramó como las primicias del Señor sobre la iglesia. Y hoy, 2000 años después, el Espíritu Santo sigue derramándose sobre las vidas de aquellos que creen, sencillamente creen. Creen sin prejuicios, creen sin temores, creen sin orgullo, creen sin paranoias mentales, creen sin demasiada teología barata en aquello que la palabra nos enseña. Que lo que Dios nos quiere dar es bueno y necesario para nosotros. Es una promesa. Pentecostés es una promesa sobre tu vida, mi amado hermano. Es una promesa sobre tu vida. Y no solamente para un día en el cual eres lleno, hablas en lenguas, profetizas y Dios te usa. No, es una promesa para todos los días de tu vida. Vivir en esa llenura cada día. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios que siempre cumple sus promesas. Y el día de Pentecostés cumplió lo que había sido anunciado muchos años antes. Y es una promesa que está ahí esperando para cumplirse sobre tu vida. Vuestros hijos y vuestras hijas. Félix, hace ya unos meses el Señor te dijo, no digas que eres demasiado joven. ¿Te acuerdas de lo que Dios te dijo? Pues no digas que eres demasiado joven para ser lleno del Espíritu. Solo tienes que creer y pedirlo, buscarlo. Y el Señor te lo puede dar. Pero es que tu hermano Aarón tampoco es demasiado pequeño. Tampoco es demasiado pequeño. Yo recuerdo cuántos años tenía Keila. Tienes ahora para cumplir 13, tendría 9, 10 años por ahí. 9. Un día estábamos aquí en un tiempo de alabanza en la presencia del Señor y de repente escucho algo raro a mi alrededor. Escucho algo raro. Y era mi hija hablando en lenguas. No porque sea mi hija, sencillamente porque era un corazón abierto al Espíritu. Y el Espíritu se derramó y vino sobre su vida. Yo conozco
tengo amigos, hermanos en la fe, que con 6, 7 años, en medio de un culto de adoración y alabanza, esos niños empezaron a hablar en lenguas y empezaron a profetizar. Con 6, 7 años. ¿Por qué? Porque Dios no hace acepción de personas. Normalmente el bautismo en el Espíritu Santo sucede después de la conversión, lógicamente cuando hay un paso consciente hacia Jesús y al arrepentimiento. Pero Dios es Espíritu. Hay muchos adultos que, incluso antes de bautizarse en agua, se convierten y ese mismo día son llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios no está sujeto a nuestros esquemas. Dios no está sujeto, su promesa no se limita a lo que nosotros creemos o no creemos que Dios puede hacer. Dios es Dios y hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Y a Dios le encantan los niños, porque son recipientes limpios para derramar su Espíritu Santo. Muchos no lo sabrán, pero ese tiempo era un tiempo en el cual Keila, dame permiso para decirlo, había pasado por muchas dificultades en el cole. Fue un tiempo muy difícil para su vida. Un tiempo donde sufrió mucho en el colegio. Y para poder sobrellevar eso y darnos una lección de espiritualidad y de entereza y de madurez a su madre y a mí, el Señor le dio el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es una promesa necesaria para nuestras vidas, para todo momento de nuestras vidas. Así que, hermanos y hermanas, esa promesa está esperando cumplirse en nuestras vidas, en tu vida. En segundo lugar, el Espíritu Santo, Pentecostés, la llenura del Espíritu, es un regalo. Ya lo he dicho varias veces y lo vuelvo a recalcar. Es un regalo. Es un regalo. Fijaros que cuando los apóstoles están, o en este caso Pedro con sus acompañantes, predicando a Cornelio y a su familia, dice que Pedro está predicándoles, y antes incluso de que ellos pasaran por las aguas bautismales, antes incluso de que tal vez hicieran una confesión pública y audible de su fe en Cristo, dice que sobre todos los que estaban reunidos en la casa, Hechos 10:45, todos los que estaban reunidos en la casa, el padre, la madre, la abuela, el perro, el niño, el siervo, todos, lo del perro es cosa mía, no está en la Biblia, todos fueron llenos del Espíritu Santo, sin excepción. Y dice que los que habían venido a ver, dicen, wow, así que también sobre los gentiles se derrama el don, el regalo, la gracia del Espíritu Santo. Sí, también sobre los gentiles, porque es un regalo y Dios no hace acepción de personas. El Señor se lo da a todos aquellos que abren su corazón a Él. Amén. Amén. Todos, absolutamente todos. Es un regalo. Y así como el Señor le regaló al pueblo de Israel la Torá, le regaló los mandamientos, le ha regalado a su iglesia no solamente la Torá y los mandamientos, que ya los tenemos, y es el cimiento firme de nuestra vida, la palabra del Señor, nos ha regalado también su Espíritu Santo, para poder vivir de acuerdo a la palabra del Señor. Hermanos y hermanas, es un regalo tan necesario, que si no somos llenos del Espíritu Santo, es imposible vivir de acuerdo a los principios de la palabra. Tú, en tus fuerzas, yo en las mías, no podemos, no somos capaces de vivir en los principios de la palabra del Señor. Podemos hacer algunas cosas, podemos ir sobreviviendo, pero no seremos capaces jamás de cumplir con todo lo que la palabra del Señor tiene para nosotros, ni de disfrutarlo plenamente. Y si no, inténtalo. Vendrás vez tras vez llorando al pastor. Si no es con una cosa, será con otra. Si no es con una historia, será con otra. Ahora, el día que el Señor te llene de su Espíritu Santo y empieces a vivir en esa llenura que te lleva a la palabra, esa llenura que te lleva al cumplimiento de la palabra, esa llenura que te lleva al cumplimiento de la voluntad de Dios, entonces, hermanos, todo cambiará. Todo, absolutamente todo cambiará. Es un regalo que Dios tiene para nosotros y debemos desearlo y pedirlo con fe. Pero fijaros, en tercer lugar, el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo, Pentecostés, es una confirmación. Es una confirmación de que somos hijos de Dios. Y aquí tenemos dos aspectos: el sello del Espíritu, las arras del Espíritu, esa marca que Dios nos pone cuando venimos a la salvación y nacemos de nuevo en Cristo, pero también es una confirmación de sus promesas y de su propósito. ¿Recuerdan cuando el profeta en el Antiguo Testamento dice, no es con espada, no es con ejército, sino por mi Santo Espíritu? Dios está confirmando que tú y yo jamás podremos hacer su obra si no es por medio del Santo Espíritu. Podremos ser buenos oradores. El mundo de la iglesia está lleno de buenos oradores.
buenos hombres y mujeres que hablan, tienen una parla. Podemos ser buenos, como está de moda, influencers. El otro día lo compartí, un montón de gente me dijo, ¡ay, qué bueno! Una tontería, pues una frase bien sencilla. El mundo está lleno de influencers de éxito porque está lleno de influenciables fracasados. Gente influenciable, que se influencia con cualquier cosa. Pero de ahí a ser llenos del Espíritu Santo, de ahí a hablar del poder y de la autoridad del Espíritu Santo, de ahí a hacer la obra del Espíritu Santo, es muy distinto. Hay una gran diferencia. Hermanos, hermanas, es una confirmación. ¿Os acordáis cuando Juan el Bautista bautizaba en el Jordán? Venían a él y algunos le preguntaban, Juan, ¿eres tú el que ha de venir? ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú? Y Juan decía, no os confundáis, yo no. Yo a la verdad os bautizo con agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará, ¿en qué? En Espíritu Santo y fuego. Y eso no está en el Antiguo Testamento, está en el Nuevo Testamento, y ni siquiera fue dicho por Jesús, fue dicho por aquel que preparó el camino para Jesús. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Así que Pentecostés es una confirmación de lo que había sido también anunciado en el Nuevo Testamento. Por eso el día de Pentecostés todos los que estaban reunidos lo recibieron. Tal vez alguno estaba viendo a Juan bautizar y escuchó sus palabras y no lo entendieron en aquel momento, casi 4 años antes, pero cuando llegó el momento comprendieron que el Padre estaba confirmando lo dicho por su profeta Juan. Que el Padre estaba confirmando lo dicho por el profeta Joel. Que el Padre lo que promete, lo cumple y lo confirma. Amén. En cuarto lugar, el bautismo del Espíritu Santo, Pentecostés, es unidad. Es unidad. Es unidad. ¿Quieren ver a alguien que divide la iglesia? Es alguien que no está lleno del Espíritu Santo. ¿Quieren ver a alguien que vela y que pelea por la unidad de la iglesia? Es un hombre o una mujer lleno del Espíritu Santo. Porque la carne divide. La carne dice, no, yo tengo razón. No, a mí me gusta esto. No, yo quiero hacer esto. No, yo pienso esto. Pero el Espíritu dice, tengo a mi hermano como superior a mí mismo. Lo hago todo por el beneficio del cuerpo. Me niego a mí mismo por amor a mis hermanos. Y no dejo que nada ni nadie atente contra la unidad de la iglesia. Empezando por los pastores y hasta el último hermano que acaba de entrar por la puerta. Esto solo puede hacer un hombre lleno del Espíritu Santo. Llevo en la iglesia 40 años y he visto unas cuantas divisiones y todas han sido provocadas por hombres y mujeres vacíos del espíritu y llenos de sí mismos, que creen que son sus propios pastores, sus propios dueños y se olvidan de que Jesús es nuestro pastor y el Espíritu Santo es el dueño de nuestra vida. Él es el dueño de nuestra vida. Él determina lo que hacemos y lo que no hacemos. Él determina lo que está bien y lo que está mal, no lo que yo pienso y lo que yo creo. Y podemos venir aquí y hablar en lengua, levantar las manos y hacer como que cantamos cánticos espirituales, pero si después nuestra vida diaria no es una vida de unidad, que fomenta la unidad, que pelea por la unidad y que no permite, y la unidad empieza por esto, y escúchame hermano, empieza por hablar bien de tu hermano, hablar bien de tus pastores, hablar bien de los ministerios de la iglesia, por ahí empieza la unidad. La división empieza por criticarlo todo, a los pastores, a los ministerios y a los hermanos que tenemos. Eso es la obra del diablo. Y eso es lo que hace el diablo, por lo tanto lo usa en los hombres y mujeres que están en la carne. Porque los que están en el espíritu, cuando alguien viene con un hermano, no quiero escucharte. Eso no viene de Dios. No voy a permitir que nadie me separe ni un milímetro de la iglesia. Ni un milímetro del cuerpo al cual yo pertenezco y me pertenece. Porque Pentecostés es unidad. Y es que cuando vino sobre ellos el Espíritu Santo estaban todos unánimes. Cuando vino sobre la casa de Cornelio estaban todos unánimes. Cuando vino sobre los discípulos de Samaria que no sabían lo que era el Espíritu Santo, sino que habían sido bautizados en el bautismo de Juan, estaban todos unánimes. Cuando estaban orando y pidiendo denuedo y fortaleza para al Señor para poder pelear la batalla, estaban todos ¿dónde? En casa unánimes. El Pentecostés es símbolo de unidad y de unanimidad. Y es necesario, porque Dios se mueve allá donde hay unidad. Dios es uno. Dios no es Padre por aquí, Hijo por allá y Espíritu por aquí. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dios es uno y nos llena para caminar en unidad. Hermano, hermana, te lo voy a decir claramente. Si no estás lleno del Espíritu Santo, jamás podrás caminar en unidad con la iglesia. Siempre tendrás algo que decir, algo que opinar y algo de lo que quejarte.
¿Saben? Ayer compartí algo con muchos de ustedes. No hay una iglesia perfecta. Ustedes la conocen. No, porque usted está en ella. ¿Cómo va a ser perfecta si tú estás en ella? Si yo estoy en ella, ¿cómo va a ser perfecta la iglesia? Pero a la iglesia le pertenece a uno que sí es perfecto. Ahora decidimos ser parte del problema o ser parte de la solución. Los que le dan al chiqui chiqui son parte del problema. Los que dicen, vamos a pelear juntos esta batalla, sabiendo que somos hermanos y que llenos del Espíritu caminamos hacia la meta. Eso es parte de la solución. Y la pregunta que yo os lanzaba, ¿tú qué eres? ¿Parte de la solución o del problema? ¿Parte de los que caminan por su cuenta, a su bola, aparte de los demás? ¿O de los que renuncian a sus derechos para caminar juntos en un mismo espíritu? Porque eso es Pentecostés. Algunos creen que Pentecostés es hablar en lenguas y menearse y hacer cosas así raras. No. Lenguas y profecías son las evidencias bíblicas de Pentecostés, de la experiencia pentecostal. Pero el Pentecostés es para que tú y yo sepamos caminar en unidad. Porque en la carne no sabemos caminar en unidad. Porque tú siempre crees que tienes razón. Y yo casi siempre también. Ahora, cuando estamos llenos del Espíritu, nos damos cuenta de que no tenemos razón casi nunca. Pero que aun cuando la tenemos, somos dispuestos a perderla con tal de caminar junto a nuestros hermanos. Eso es Pentecostés. Eso es Pentecostés. Ahora, alguien que no está lleno del Espíritu no puede hacer eso, porque la carne es demasiado fuerte, porque el orgullo es demasiado fuerte, porque el yo, el ego, es demasiado grande en su vida. Y Pentecostés nos recuerda, mis amados hermanos, que no se trata de nosotros, se trata de Él. Se trata de Él. Se trata de Él y solamente de Él. Pentecostés nos recuerda que tú y yo no valemos un duro. Pero cuando el Espíritu Santo viene y nos llena, cuando el Espíritu Santo viene y nos transforma todo, entonces sí. Pentecostés nos capacita para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y de su palabra. Juan capítulo 15. Qué bonito pasaje, ¿verdad? Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Si permanecéis en mí, daréis mucho fruto. Separados de mí, nada podéis hacer. Amaos los unos a los otros como yo os he amado. No os asustéis cuando el mundo os aborrezca. Está todo eso en capítulo 15 de Juan. Pero a que nunca os habéis fijado, o tal vez sí, en lo que está antes del 14 del 15 y después del 10 del 15. Y el 14 y el 16. ¿Y de qué habla Juan 14? De la promesa del Espíritu. ¿De qué habla Juan 16? De la obra del Espíritu. O sea que Dios nos dice cómo podemos vivir y dar fruto entre su promesa y su obra. Es decir, solamente viviendo en la promesa y en el poder del Espíritu es que podemos permanecer en Cristo. Es que podemos amar como Cristo nos ama. Es que podemos soportar las pruebas cuando el mundo nos aborrezca como Cristo también aborrecerá. Solo por medio de su Espíritu Santo. Y Jesús no daba puntada sin hilo. Jesús no decía las cosas porque sí. Todo estaba muy bien calculado. Hermano, hermana, el Señor nos está recordando en Juan 15 que en el 14 tenemos que esperar por su promesa y en el 16 debemos caminar en la obra de su promesa, que es el Espíritu. ¿Amén? Amén. Ya estoy terminando, no te preocupes, espero que no tengas mucha hambre y si la tienes, pues ora al Señor. Hermanos, para terminar con este punto de la unidad, desde el momento en que la Iglesia se estableció, el diablo quiso dividirla. El diablo quiso dividirla con hombres y mujeres carnales, hombres y mujeres que no creían a las promesas, sino que incluso llegaron a querer comprar las promesas. ¿Os acordáis de Simón, el mago? Que quiso comprar el don del Espíritu Santo. Desde el principio, el enemigo ha intentado dividir la Iglesia por medio de hombres y mujeres que no están llenos del Espíritu Santo. Así que hoy nuestra respuesta a esa evidencia es Pentecostés. ¿Es Pentecostés? ¿Es Pentecostés? Es Pentecostés. Es decir, Señor, lléname un día más. Señor, llénanos un día más. Señor, llénanos un día más. Llénanos un día más. Porque nadie que divida la Iglesia dejará de pagar el precio delante del Señor. 40 años llevo en la Iglesia y lo he visto unas cuantas veces. Nadie deja de pagar las consecuencias en su vida terrenal por dividir la Iglesia. Por eso necesitamos que el Señor nos llene para caminar en unidad, para caminar todos juntos hacia la meta celestial. Pentecostés, mis amados, en quinto lugar, es entrega. Es entrega.
Dice Deuteronomio 16:10 que hemos leído: de la abundancia voluntaria de tu mano será lo que dieres, según el Señor tu Dios te hubiere bendecido. El Señor se entregó a sí mismo sin escatimar nada, absolutamente nada, por cada uno de nosotros. Y nos entrega ahora su Espíritu Santo para ser llenos de poder y permitirnos entregarnos totalmente a Él. Aquí va otra. Si la quieres la coges, si no se la pasas al hermano de al lado. Si no estás lleno del Espíritu Santo, nunca podrás entregarte completamente al Señor. Siempre habrá áreas de tu vida que no le querrás entregar al Señor. Siempre. Porque tu carne no te lo permite. Porque tu humanidad caída y la mía no nos permiten entregarnos completamente al Señor. Ahora, cuando somos llenos del Espíritu Santo, cuando nos llenamos y nos rellenamos día a día de esa llenura, de esa verdad, de ese poder, entonces el yo disminuye y él crece, y entonces la voluntad del Espíritu, que es que nos entreguemos completamente a Él, lo hace posible. Lo hace posible. Lo hace posible. Pentecostés es entrega para hacer su voluntad, para vivir de acuerdo a sus propósitos. Y lo vemos en el ejemplo de Pedro, rápidamente. ¿Qué hizo Pedro la noche de Pascua? Pedro, he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Y qué hace Pedro? No, Señor, yo no te necesito. Por eso me hace gracia cuando digo: hermanos, estoy orando por vosotros. No, tranquilo, yo estoy bien. ¿Ah, sí? Ayer me llamó Eliana, me dice: Serafín, he sentido fuerte de orar por ti. Digo: ora. ¿Estás bien? Estoy fenomenal. Pero ora. Necesito que la iglesia ore por mí. Lo necesito, lo anhelo, lo deseo. Me da mucha paz, mucha seguridad. Ahora, cuando yo digo: estoy orando por ti, no, yo no necesito. Yo sé que Dios está conmigo. Perdona, sí, pero necesitas que ore por ti. La respuesta es esa, mis amados. Es la respuesta de la carne, del orgullo. Pero cuando vivimos entregados plenamente, no hacemos como Pedro. Porque Pedro, antes de Pentecostés, estaba seguro de sí mismo y negó a Jesús. Y se escondió con el resto de los discípulos. Y tal vez fue uno de los que dijo: venga, pues vamos a la barca y a las redes. Ahora, cuando vino Pentecostés, ¿qué pasó a Pedro? Que se jugó la vida delante de miles de fanáticos judíos dispuestos a apedrearlo, y se jugó la vida diciéndoles: vosotros habéis asesinado al dador de la vida, habéis asesinado al Mesías. Eso fue lo que hizo Pedro. No fue una historia para niños ahí con muñequitos que dicen: ay, qué bonito Pedro. No, Pedro se estaba jugando la vida delante de miles de fanáticos que estaban dispuestos a hacer como hicieron con Jesús 50 días antes: matarlo, apedrearlo y tirarlo a una escombrera. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, les confrontó en la cara, y ese día 3.000 se convirtieron a Cristo. ¿Ven la diferencia entre el Espíritu Santo y no Espíritu Santo? ¿Ven la diferencia entre vivir llenos de la presencia de Dios, del poder de Dios, y vivir en nuestra carne? ¿Cuántos dicen amén a eso? El Espíritu Santo es poder. Lo hemos leído: pero recibiréis poder. ¿Poder para qué? ¿Para profetizar y hablar en lenguas? No, eso es la evidencia. Poder para ser testigos de Jesús. Lo dije al principio. Hermanos, en la carne no queremos hablar de Jesús. Nos da vergüenza, nos da pereza, nos da miedo. Pero ¿sabes una cosa? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no importa si eres tímido, no importa si eres... A ver, yo hasta los 20 años era tartamudo. Era incapaz de hablar en público y con poco público, sin tartamudear y no terminar una frase, sin ponerme colorado como un tomate. Era incapaz de repartir un folleto por la calle. Era incapaz de casi todo. Se me venía el mundo encima. Y mira dónde me encuentro ahora. Y no he tenido que hacer un curso para aprender a hablar. Sencillamente he dicho: Señor, yo no puedo. Tú me has llamado a predicar el Evangelio y soy tartamudo. Se me cruzan las ideas en la cabeza, se me amontonan los pensamientos, y cuando abro la boca y consigo decir 3 frases seguidas, no digo 3 frases con sentido. Esa era mi realidad. Pero un día, el día que había escogido para alejarme de la iglesia y no volver nunca más, el Señor me dijo: no, tú eres mío, y lo que es mío no se pierde. Y sin yo pedírselo, porque no se lo pedí, el Espíritu Santo vino sobre mi vida. El Espíritu Santo me desbordó, el Espíritu Santo me llenó, el Espíritu Santo me rebosó.
y de esto hace ya 22 años. Y yo no soy consciente del día en que dejé de tartamudear, pero como ven, no tartamudeo. Es más, hablo demasiado rápido a veces. He cogido carrerilla y me cuesta frenar. El Espíritu Santo nos capacita para ser testigos de Jesús. Para ser testigos, independientemente de nuestro carácter, de nuestra formación, de lo que hayamos estudiado o no hayamos estudiado, de nuestra personalidad. No se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Amén? Así que no tenemos excusa para no predicar a Cristo porque tenemos al Espíritu Santo y tenemos la palabra. No tenemos que inventarnos nada, está todo aquí. Está todo aquí. Solamente hay que dejar que el Espíritu nos recuerde lo que ya hemos aprendido. Amén. Y por último, mis amados, ya concluyo con esto. Y creo que es la mejor forma en que podemos concluir. Pentecostés es alegría. Pentecostés es alegría. Que no te engañe la gente que viene al culto, se pone a hablar en lenguas y a profetizar de cosas y luego está siempre amargado. Que no te engañen los que dicen, oh sí, Señor, y luego tiene una cara muerta que pueda con ellos. Que no te engañes. Pentecostés es alegría. Pentecostés es gozo. Es gozo, llenura en el Espíritu Santo. Porque si Dios es el Dios del gozo y Él nos llena de Él, ¿de qué nos está llenando? De gozo. De gozo. De hecho, hemos leído en Deuteronomio, y te alegrarás delante del Señor tu Dios, tú, tu hijo, tu hija, etc. En el lugar que el Señor ha escogido para poner allí su nombre. En el Antiguo Testamento Dios puso su nombre en el Templo de Jerusalén. ¿Dónde puso Dios su nombre en el Nuevo Testamento? ¿Cuál es el templo de Dios en el Nuevo Testamento? Pregunta en la escuela dominical, mira, José Luis. No te des tan fuerte que no eres mi papá. Aquí ha decidido el Espíritu Santo venir y morar. Aquí ha grabado a fuego con la sangre de Jesús el nombre del Dios Santo en tu vida y en mi vida. Pues eso es Pentecostés, gozo, porque el Dios eterno y santo vive en nosotros. Ha decidido morar en nosotros, y no solamente morar en un rinconcito del corazón, sino que ha decidido llenar toda la casa. Llenar toda la casa. ¿Y sabéis lo que le pasó a Salomón y a los levitas cuando la casa fue dedicada? ¿Sabéis lo que pasó? Que la gloria del Señor llenó toda la casa y no había lugar para ellos, no podían estar dentro de la casa. Pues así pasa cuando somos llenos del Espíritu Santo, que el Señor lo llena todo y no hay lugar para ti ni para mí, hay lugar solo para Él. ¿Ves cómo el Nuevo Testamento hay que entenderlo a través del Antiguo Testamento? Cuando estás lleno de Dios no hay lugar para ti, ni para tus ideas, ni para tus ideales, tus ideologías, tus teologías. No, hay solamente lugar para el Dios vivo y el Dios trino, que lo llene todo, que lo cambie todo, que lo transforme todo. Eso es Pentecostés. Eso es Pentecostés. Y esa es una de las marcas de los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. El gozo, la alegría, la plenitud en toda circunstancia de la vida. ¿Sabes dónde lo veo yo a menudo? En los funerales. Cuando voy a un funeral y alguien está llorando a su difunto o difunta, y esa persona me está ministrando con su gozo. Esa persona me está diciendo, sí, pastor, estoy triste, mi alma está rota, pero hay un gozo indescriptible dentro de mí porque sé que mi amado, mi amada está en la presencia del Señor. Y sé, como dijo David de su hijo muerto, yo sé que ahora voy hacia Él y un día me volveré a encontrar con Él. Eso es lo que hace un hombre o mujer lleno del Espíritu Santo, que aún en la hora más oscura está lleno de gozo del Señor. Hermanos, hermanas, disculpadme si me he alargado un poquito más de lo que tenía pensado, no quería hacerlo, pero creo que estamos en Pentecostés. El Señor rompió los esquemas de los discípulos, que los rompa también los nuestros. Vivimos en tiempos dramáticos, vivimos tiempos finales en los que más que nunca antes necesitamos Pentecostés en nuestras vidas. Cada vez será más difícil seguir a Jesús. Escúchame bien, cada vez será más difícil seguir a Jesús en este país y en esta tierra. Vivimos en tiempos en los cuales en cualquier momento el hombre de pecado, sí, el anticristo, se manifestará para engañar a las naciones. Y aún lo intentará con los escogidos, eso lo dice la Biblia, no me lo invento yo. En cualquier momento, porque todo se está preparando, y pueden ser días, meses, años, no lo sé, pero en cualquier momento. ¿Y cómo creen que vamos a llegar a ese lugar? ¿Cómo creen que vamos a llegar a ese momento? ¿Viviendo como hasta ahora? No, porque llevo 40 años en la iglesia y no saben la de gente que se ha ido quedando por el camino.
Gente que decía que no le hacía falta ser lleno del Espíritu, que eso era para otra generación, que lo había leído, que eso era para los primeros cristianos, y al final acabaron cayendo de la gracia. 40 años dan para mucho, hermanos. Dan para mucho. Así que predicamos un evangelio completo. Que Jesús sana, que Jesús salva, que Jesús restaura y que Jesús bautiza con su Espíritu. Y que Jesús volverá a buscar a su iglesia. Vivimos en tiempos donde espíritus engañadores se levantan para dividir las iglesias, enfriando el amor de los creyentes. ¿Saben? Algo que he escuchado en esta cuarentena y me ha preocupado y he orado mucho por ello. Los pastores hemos orado mucho. Algunos hermanos, no, yo estoy bien en mi casa. He descubierto que no necesito a la iglesia, a los hermanos para estar bien. ¡Wow! O sea que has descubierto que el enemigo te está engañando y tú estás enterado. ¿Cómo que estás bien en tu casa? ¿Cómo que estás cómodo en tu casa? ¿Necesitas el Espíritu Santo, amigo? ¿Necesitas el Espíritu Santo? ¿Estás muy lleno de ti y del mundo? Históricamente la Iglesia, en los mayores de mayor persecución y dificultad, ha sido cuando más han buscado estar juntos. Y ahora nosotros nos meten en casa y decimos que estamos bien, que no necesitamos estar con la Iglesia. ¿A qué Espíritu estamos escuchando, mis amados? ¿A qué Espíritu estamos escuchando? Porque el Espíritu Santo solo te va a decir una cosa: ¿estás bien? En el cuerpo. Fuera del cuerpo estás muerto. ¿Es lo que enseña la Biblia? ¿A qué Espíritu estamos escuchando? Hermanos y hermanas, necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Antes de que venga Jesús, son muchas las almas que han de conocer su palabra, arrepentirse y pasar a vida eterna. Y eso lo harán solamente los hombres y mujeres que estén llenos del Espíritu Santo. Porque eso es Pentecostés. Amén. Eso es Pentecostés.